Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos el encuentro número 9 ya de este año con otro invitado especial. Lo que tú digas. Con un invitado especial, decía, con un tema que, entre comillas, no sabemos lo que va a decir. Y ese es el dilema que tenemos planteado hoy. Si después a los 15 minutos no nos convence, lo echamos. Estoy dispuesto. Por favor, fuera de toda broma. Es un honor tenerlo hoy acá. Bueno, vamos a no quitarle más tiempo. Adelante. Gracias. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos los asistentes, a uno por uno de los asistentes. Hay un viejo cuento de San Carlos que dice, puede ser una leyenda de San Carlos, son muy creativos, que dice que en una oportunidad Atahualpa Yupanqui fue a tocar un teatro y había unos poquitos, dice, si sabía que era tan poco iba a la casa de cada uno. Pero en este caso juntamos mucha gente. Un agradecimiento muy especial a los organizadores en el sentido de que me plantearon venir a un taller en el cual se trabaja el tema de geopolítica y confiaron en lo que yo fuera a presentar. Es decir, y me conocían a partir de un taller de literatura y fútbol. Conclusión, mucha confianza. ¿Quién soy? Son unos kamikazes. Son unos kamikazes. Me presento, mi nombre es Leandro Escaso Urgui, ahí dice que soy gracias señora, en el viejo Maldonado diría un maleducado, pero no, soy un magíster en educación, exactamente, profesor Leandro Escaso Urgui. Soy el hijo del doctor Escaso, soy el hijo de doña Olga, soy el hermano de los doctores Escaso, uno de los cuales está presente. Y soy el chico de los Escasos. Soy informático, soy docente. Como puse en mi currículum que les envié, soy Fernandino, en orden. Fernandino, informático, docente, especializado en educación y en temas de gobiernos locales. Tengo varios sombreros para ponerme, por eso mi calvicie permanente, por el gusto de usar sombreros. Y dentro de mis sombreros está trabajar en la informática, trabajar en la docencia y fundamentalmente en esto que estamos haciendo, en esto de la comunicación de cosas. Me invitaron a hablar de geopolítica como conocimiento de la geografía humana, de la geografía física, para entender la relación de las personas, para entender las relaciones entre naciones, entre colectivos. Y cuando me plantearon eso, dije, ¿de qué voy a hablar? Voy a hablar de Maldonado. Voy a hablar de lo que soy. Y de ahí salió ese título, autopercepción. Ahora todos tenemos derecho de autopercibirnos de determinada forma. Nos preguntan en el censo cómo nos autopercibimos, ¿cierto? Y nosotros anotamos cómo nos autopercibimos. Durante mucho tiempo nosotros fuimos moldeados a determinados formatos y nos teníamos que encajar en determinados formatos. Ahora, ¿cómo nos autopercibimos? Bueno, mi autopercepción de Maldonado, mi lugar en el mundo. Yo a Maldonado lo defino como un rincón, como una esquina, en un lejano este de un remoto sur. Ese es mi lugar en el mundo. Y esa va a ser mi autopercepción, la que les voy a intentar transmitir a ustedes, de por qué Maldonado se comporta de determinadas maneras en cosas en que entendemos y en cosas en las que a veces no entendemos. Pero no deja de ser eso, como yo lo percibo a través de mis sentidos. Voy a arrancar para que les hable un habitante de Maldonado, a través del humor, de explicarles. Esto está andando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Acá? Ah, caramba. Ahora me
voy a poner a un habitante de Maldonado, que en clave de humor nos explique algo de las relaciones humanas entre nosotros los humanos, de diferentes geografías, de diferentes latitudes, de diferentes lugares en el mundo. ¿Lo van a conocer enseguida? No, bueno, yo me encontré la ONU, me encontré el mundo entero sobre el hambre. Entonces parece que la pregunta era, por favor, diga honestamente cuál es su opinión sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo. Perciavale apunta a... El micrófono en el parlante de la tele. ¿Y dónde está? Ah, por ahí. Si lo llevas en el fondo, encuesta de la ONU, diga honestamente exprésese honestamente sobre el problema del hambre, de la escasez de alimentos, de la escasez, su opinión honesta sobre la escasez de alimentos en el resto del mundo. Los resultados fueron atomizantes. Los europeos no sabían qué era escasez. Los europeos no sabían qué era escasez. Los africanos no sabían qué era alimentos. Los africanos no sabían qué era alimentos. Los norteamericanos preguntaron qué era el resto del mundo. Los norteamericanos preguntaron qué era el resto del mundo. Los cubanos pidieron más detalles sobre la palabra opinión. Es bobo repetir, ¿no? Pero los cubanos pidieron más detalles sobre la palabra opinión. Los distintos grupos humanos de acuerdo a la geografía humana. Y el Congreso argentino hace 2 semanas está debatiendo qué significa honestamente. Es decir, me pareció en clave de humor una definición clara de lo que podía ser la geopolítica. Es decir, que vamos a entender diferentes cosas según nuestra cultura, nuestros antecedentes, nuestros genes, nuestra tradición, nuestra historia. Viejo, en clave de humor también. Nos reunimos para formar el Mercosur, con lo mejor de cada país. La humildad argentina, el optimismo uruguayo, el buen gusto brasileño y el orden jurídico paraguayo. ¿Ah? Entonces, ese chiste para iniciados nos muestra claramente en qué consiste esto que estoy hablando. Ahora, esto de entenderse uno mismo, percibirse uno mismo en relación a los demás, ¿es modificable? ¿Es cambiable? ¿Cambia con qué cambia? Veamos. Acá vamos a hablar, se ve desde el fondo, dos Franciscos, dice, y ninguno es Papa. 2 Franciscos, del Puerto y Maldonado, 2 olvidos llenos de memoria. En otra época en que me podía poner en plan de creativo, le había llamado este trabajo Crónicas de hallazgos secretos y abandonos, rescate de silencios colectivos e individuales en historias incompletas. Fantástico, cuando lo terminó de leer no se acuerda de nada. Pero lo cierto es que hay 2 Franciscos muy relacionados con Maldonado, uno que se llama Del Puerto y otro que se llama Maldonado, Francisco Maldonado, que tienen mucho que ver con esto de la geopolítica y de cómo se puede moldear la imagen y la percepción de lo que uno, de su propia sociedad. Veamos. Esta imagen me encanta. No es es de almanaque de alpargatas, pero no es para taller mecánico, no tiene una muchacha ligera de ropa. Lejos de eso, tiene unos broncíneos músculos de indígenas, ¿sí? No sé si se puede decir indígenas, aborígenes, lo que sea políticamente correcto, están mirando desde una costa cómo desembarca
unos abrigados europeos. Generalmente los europeos que desembarcan en nuestras costas están todos abrigados. Fíjense, en Colón, desembarcando en las Bahamas, está lleno de ropa. Nuestros españoles en este dibujo también, y a Solís siempre lo ubicamos, lo pensamos con, aún llegando en febrero de 1516, en plena temporada, lo pensamos con todo un montón de ropa. Esta imagen corresponde a un vehículo publicitario del año 1949. Ya la economía no andaba tan bien. En los almanaques de alpargatas anteriores era un mes por hoja, lo cual le daba 12 láminas. En 1949 ya la economía no andaba tan bien, eran 2 meses por hoja. Y el tema que se trataba era Tabaré. Yo estoy en esta sala y veo ahí atrás también a Zorrilla de San Martín. Cayó la flor al río, los temblorosos círculos concéntricos balancearon los verdes camalotes y entre los brazos del juncal murieron. Este almanaque de alpargatas estaba dedicado a Tabaré y dice: los ojos de los indios fosforecen al ver sobre la arena cómo descienden de la extraña nave los hombres blancos de la raza nueva. Geopolítica pura. Lo está escribiendo sobre fines del siglo XIX un poeta uruguayo que va a ser el abuelo de China Zorrilla, ¿sí? Pero está mirándolo desde la perspectiva blanca. Es más, Blanca de Tabaré, la madre, que va a ser raptada por Caracé, va a tener un hijo de ojos claros. Demasiado rápido, ¿no? Como carácter dominante que se manifieste en la primera generación. Pero eso el poeta lo pasó por ahí. Pero sigamos adelante. Incomodando al viento y clavando en el suelo su bandera, se agrupan en su torno y con sus voces la sorprendida soledad atruenan. Extraños seres, brillan y a los rayos del sol nada recelan, y las lomas los miran y el barranco, y el Uruguay se empina y los observa. No tiene nada que ver con los dos Franciscos que estamos hablando, pero le vamos dando tono. Cómo en el siglo XIX se veía el desembarco de unos españoles, que en el mes siguiente, unos españoles que hubieran desembarcado aquí en Maldonado, como lo hicieron, en la bahía de Nuestra Señora de la Candelaria, el día de la Candelaria, y hubieran visto esto, sin los edificios, ¿verdad? Sin los edificios. Hubieran visto algo así, sin los edificios, nuevamente. Este era Francisco del Puerto, un grumete que venía con la expedición de Solís, 13, 14 años, un grumete. Y principalmente deben haber visto esto, la razón por la cual nosotros estamos afincados acá, en un lugar que luego se llamó Maldonado. Una pequeña cañada, un río mediano, diría Solís, pensando en los veranos de Andalucía, que desemboca en las Delicias. A veces desemboca, a veces no, porque tiene barra. Acá hay una vista en la cual su cauce se tuerce mucho y casi llega sobre el muelle. Y acá verán un Cristo, porque dice la crónica que Solís, dentro de las cosas que hizo, fue cortar unas ramas, ¿sí? Batir la espada, dar voces por los reyes, y tomar posesión de esas tierras en nombre de la corona y dar una misa. El padre Domingo, parada 24 hacia arriba, instaló un Cristo que se llama el Cristo de las Rosas, que ahora tiene un templo muy bonito alrededor, que vale la pena conocerlo. Así que quizás, aquí me hablaron mucho de mi hermano Mario, y mi hermano Mario habla sobre fundamentos y bases históricas. Acá yo soy profesor de literatura, por lo tanto puedo fantasear todo lo que quiera. Yo me imagino a un Francisco del Puerto, que recogió agua en esa cañada, como recogieron todos los navegantes que hayan pasado por acá en los siglos XVI, XVII y XVIII, y más todavía. ¿Por qué? Porque era la forma, esa islita pequeña
que nosotros la vemos tan grande, para los marinos sabemos que le da un abrigo, sabemos porque los marinos me cuentan, yo de marino tuve un brevet, porque la prefectura se animó a darme un brevet para manejar veleros, que lo podría haber estacionado en la Plaza San Fernando de Maldonado, velero. Pero digo, esa isla que nosotros vemos enorme, apenas da un amparo muy pequeño sobre un triángulo en la costa sobre los vientos dominantes. Parando los barcos allí, con unas chalupas, venían, todos navegantes vinieron hasta aquí, hasta esta pequeña cañada, repito, por la cual estamos aquí, y eso es geopolítica. Sin esta fuente de agua dulce no hubiéramos estado acá. Y recogían el agua en toneles, los cargaban en la chalupa y los volvían a llevar a remo o a vela hasta la nave para abastecerse. El mes de marzo y abril en el almanaque muestra la masacre de esos marinos que desembarcaron en el poema Blanca de Tabaré. De los guerreros muertos, vuestra será la hermosa cabellera, su blanca piel ajuste nuestros arcos y sus dientes adornen vuestras tiendas. Y sus extrañas armas que brillan como el astro serán nuestras. Y los tipois que sus espaldas cubren como las rojas flores a la ceiba. Caracé solo quiere en su toldo a la blanca prisionera. No es el caso de la expedición de Solís, no es el caso de la expedición de Solís, de la cual siempre supusimos que todos los marinos que habían desembarcado habían fallecido, que habían sido atacados y que habían sido incluso hasta comidos en un acto de antropofagia, que es un acto de antropofagia ritual, de comerse al otro para absorber sus poderes, no antropofagia en búsqueda de proteína. Este es el Francisco del Puerto del cual estoy hablando. Desembarca con Juan Díaz de Solís en 1516. Y caramba, Sebastián Gaboto, cuando viene a las costas del Río de la Plata y no dice a qué altura, lo recoge. 1527. Aquel chico de 13, 14 años, han pasado 11 años, tiene unos 24, 25 años. Tiene una gran ventaja. Sabe hablar la lengua de los indios y sabe hablar la lengua de los barcos. Para Gaboto, Caboto o Cabot, de acuerdo a cómo, a su filiación, a cómo lo tengamos, lo recoge inmediatamente. Tengo con un intérprete como para poderme hacer entender. Este declarante, dice Gaboto al volver luego de España, halló un Francisco del Puerto que habían prendido los indios cuando mataron a Solís, el cual le dio grandísimas nuevas de la riqueza de la tierra. ¿Qué le dice Francisco del Puerto cuando se sube a la nave de Gaboto? Dice, para allá arriba hay mucha riqueza. Y suben el Paraná. La mejor fuente de información que hay es un libro que se llama Toribio Díaz de Medina, que está impreso en Chile en el año 1908. Según dicen, Gaboto fue juzgado en España por varias cosas, por no haber encontrado el cruce al otro mar, por haber desviado su ruta buscando riquezas y por haber abandonado a algunos marinos, que esa es la segunda parte de la historia. Gaboto, en su juicio, dice que halló a esta persona y que él le dijo que las riquezas estaban hacia el norte. Entonces, ¿dónde se mete Gaboto? Se mete por el río Paraná, para arriba. Parece, las crónicas lo dicen, que hay una pelea entre Francisco del Puerto y el tesorero del barco. Poniéndonos
menos en nuestra mente calculadora del siglo XXI, Francisco del Puerto habrá dicho: yo no valgo lo mismo que cualquier otro de los que andan por acá, yo soy el intérprete. Lo cierto es que con el tesorero no se lleva bien. Y él baja en determinado punto del río Paraná, Carcarañá, por las bocas del Paraguay. Él baja, se entrevista con los indios, vuelve al barco y baja con un grupo de españoles, dentro de los cuales él pide que esté el tesorero. Ya se están adivinando el final de la historia. El final de la historia es que no vuelve ninguno. Dijera Lelutier, se quedaron a comer con los indios. Y ahí desaparece Francisco del Puerto. El 10 de abril de 1528 cree este declarante que el dicho Francisco los vendió a dichos indios. Y desaparece de la historia. Tal es así que nosotros estudiamos a Solís y a Solís lo mataron a los indios y no supimos de Francisco del Puerto. ¿Sí? Esta es una autora que me gusta buscarla mucho para estos temas, cuando tengo que enfrentarme en un diálogo con Mario, más fundamentado en historia. El género de la novela histórica llega a ser un instrumento al servicio de la ideología del escritor, quien elige y moldea según su necesidad acontecimientos históricos que, en cuanto averiguables, confieren a la novela cierto aire de objetividad. Eso lo dice Rosa María Grillo. Es decir, un escritor toma ese hecho histórico y dice: yo tengo dos hechos documentados. Encontraron a Francisco del Puerto, 1527, y se bajó con alguien que estaba enemistado y no volvió. La novela histórica puede recrear eso. Y ese es el punto de partida de este análisis geopolítico al cual ustedes fueron convocados, y puede ser que sea geopolítica o que sea mera literatura y especulación. Lo cierto es que Roberto Pairó, en 1927, toma en su novela El Mar Dulce, toma a Francisco del Puerto. Pensemos, 1927, pensamiento positivista, eurocentrista. Se está creando, y Pairó es un instrumento, la Argentina del siglo XX, la argentinidad. Una argentinidad que no es indígena, que no es mestiza, una argentinidad que es blanca. El paquillo de la novela El Mar Dulce de Pairó ve bajar gente de los barcos y se queda representado como ese argentino originario que ve los contingentes de europeos que están llegando a la Argentina en la fecha de edición de la novela, 1927. Es decir, no quiere decir que en 1927 lo esté Paquillo viéndolo. Paquillo lo está viendo en su momento. Otros barcos europeos que estaban llegando a ese mismo territorio. Hay de ese Francisco del Puerto que se bajó de la nave de Gaboto, hay un retorno a lo europeo, ¿sí? Pero con una perspectiva argentina, de creación de la nueva nación que está surgiendo. En 1983, Juan José Saer ya está en otra Argentina que la de 1927. Ya pasó
el primer peronismo, ya pasó hasta la guerra de las Malvinas. Hay otra concepción del Francisco, lo toma al mismo elemento, se llama el entenado, al mismo Francisco del Puerto lo toma, pero lo representa de una manera diferente. Lo toma en una posición expectante de una nueva realidad, habiendo asumido determinados códigos de los indígenas con los cuales había convivido. Pero continúa siendo, a ver si me explico, sigue siendo europeo el Francisco del Puerto, pero asumiendo códigos americanos originarios. Me salió la palabra políticamente correcta. Americano. ¿Se entiende la idea? Es decir, tenemos dos novelistas con 60 años de diferencia uno de otro, que toman el mismo hecho histórico y lo plantean de forma distinta. Caramba, ahí tenemos un cambio. Gonzalo Enrique Marí, El grumete Francisco del Puerto, Buenos Aires, 2003. Aquí ya no se plantea un retorno al europeo. El Francisco del Puerto que queda en la costa se aísla, por decirlo más, se toma los códigos de los pueblos americanos. Y ese es el grumete Francisco del Puerto de esta novela. ¿Qué ocurre? Y ahí volvemos a María Esther Grillo. Escribir sobre el pasado para hablar del presente, dando en cualquier caso una interpretación ideológica del suceso narrado. El suceso narrado es el mismo, pero ¿qué ocurre? Lo interpreto ideológicamente, cada uno de los autores lo interpretó ideológicamente de manera distinta. Y más, nos dice María Esther Grillo, más que una ficcionalización de la historia, ficcionalizar la historia, ¿qué significa? Agregarle cosas a la historia, ficcionarla, no hacerla verídica. Más que una ficcionalización de la historia, una de las definiciones posibles de la novela histórica es la politización de la misma. Es decir, esto claramente, la novela histórica pasa a ser un elemento ideológico. Es decir, el autor nos presenta un hecho histórico, pero lo subjetiviza y fundamentalmente escribe, como nos decía aquí, escribe desde un presente que va cambiando. No es lo mismo el presente argentino de 1927, argentino y latinoamericano, de 1927, que de 1983 que de 2003. Ha pasado muchas cosas. Y eso es lo que me interesaba como punto de partida. ¿Estamos en Maldonado? No, no estamos en Maldonado. Salvo que Francisco pasó por Maldonado. Toda la historia pasa por Maldonado. Toda la historia pasa por Maldonado. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en Maldonado. Entonces siempre la traemos para acá. Montevideo. Google Maps. Vidart. Tengo una lista de personas que lo estudiaron, Acosta y Lara, pero fundamentalmente Vidart y Pi Ugarte, además de Francisco Bauzá, trabajan el tema de Francisco del Puerto, y Francisco del Puerto se incorpora en la nomenclatura de Montevideo. Tenemos un hincha de Wander por allá, cerca del Viera, entre el Museo Blanes y el Jardín Botánico, dos cuadritas que se llaman Francisco del Puerto. Personaje secundario, ¿no? ¿Qué pasa con el otro Francisco? Y hago una pausa.
Empezamos a hablar de ideología y uno está en calor, empieza a debatir. Ya pusimos a 3 autores argentinos a debatir entre sí. ¿Eh? Claro. Sobre el mismo hecho histórico, ¿no? Eso es lo que me interesa tener en cuenta. Pero acá tenemos a Maldonado, la bahía de Maldonado. ¿Se ve la bahía del mapa? ¿Sí? No vamos a tener muchas referencias, pero en este mapa, que después vamos a ver que es de 1803, claramente está marcada la cañada del Molino. Ustedes dicen la cañada del Molino. ¿Cuál es la cañada del Molino? Porque son los cursos de agua. La cañada del Molino, la que desemboca enfrente del parador. Ayúdenme porque estos cambian los nombres. ¿La parada 24? No, la 24 es la cañada de la Aguada. La 24 es la cañada de la Aguada. La 31. 31. El paso Molino. Cañada del Molino. Porque la calle se llama del Ah, Molino. la calle se llama del Molino. Parque Mancebo. La que viene. Nadie se pierde. La que viene del Parque Mancebo. El coloreado es mío. El coloreado es mío para. Esto no era verde, era. La cañada de la Aguada, la que desemboca en la parada 24, está perfectamente señalada porque, entre otras cosas, tiene una batería de cañones para defender que no cualquiera pudiera venirse a abastecer de agua ahí. Batería de cañones que ha entrado en la consideración pública recientemente porque hay un permiso de construcción sobre esa construcción histórica. Incluso en este mapa está señalada la batería de Jesús o del Medio, que hace unos meses fue retirada de la línea de la costa para poderle dar un mayor lucimiento y ¿qué pasa con nuestro Francisco del Puerto? Francisco Maldonado. Hombre, nombre, población y territorio. Hay un hombre detrás del nombre Maldonado de esta ciudad y de este departamento en el cual vivimos. Tengo gente que hizo la escuela conmigo y no me deja mentir. En la década del 60 nos decíamos que Francisco Maldonado había sido un faenero. Un hombre que se dedicaba ¿a qué? A matar vacas, a sacar los cueros, a fundir la grasa, a hacer tasajo. Podía hacerlo. ¿Por qué? Porque hay muchos nombres, geopolítica, hay muchos nombres en nuestra zona que responden a faeneros. Rocha, José Ignacio, y me está faltando y Garzón. Sin embargo, aparece una real cédula, una carta del rey de 1594, donde nombra a Maldonado como lugar geográfico. Conclusión, en 1594 no había vacas, que habían sido introducidas por hermandarias y por los jesuitas también. Porque los jesuitas tenían toda la vaquería del mar, las habían traído del norte, pero por hermandarias en el sur. Entonces, no podía ser un faenero si había una real cédula de 1594 que la nombraba como un lugar geográfico. Geopolítica viva. Es decir, lugar geográfico, un topónimo. Y ahora sí no te vas a sacar prendas de encima porque uno de los participantes de esta charla es un edil que gestionó que esta real cédula esté acá en Maldonado. Una copia. Porque los españoles mantienen fuertemente agarrados todos esos tesoros culturales y nos mandaron una copia que la tenemos publicada, ahora vamos a ver dónde. Y la opción 2 que nos queda es un marinero, y aparece que sí, que es un marinero. La real cédula es esta que está acá y dice lo siguiente: mi gobernador de las provincias del Río de la Plata, yo he sido informado que convenía poblar un pueblo en esas provincias a la banda del Brasil en la isla de Maldonado. Isla de Maldonado. La que toma el nombre Maldonado es la isla.
porque de ordinario, porque comúnmente se pierden allí navíos y los naturales capturan la gente, y que hallándose allí la dicha población, se recogerían los dichos navíos y guarecería la gente, y habiéndose platicado sobre ello por los de mi consejo de las Indias, fue acordado de remitíroslo, y así os mando que como quien lo tiene presente lo veáis y proveáis cómo os pareciera convenir a esta corte, y una fecha que para nosotros es muy importante, a 19 de octubre de 1594, y firma, como puede firmar él, yo el rey. No queda duda para nadie, yo el rey, refrendada por Juan Joan de Ibarra y señalada del Consejo. Conclusión, y aquí quiero marcar, yo he sido informado que convenía poblar un pueblo en esas provincias a la banda del Brasil, en la isla de Maldonado. Primera vez que aparece Maldonado como lugar geográfico. Maldonado es un lugar en el mundo. Y aparece una fecha, a 19 de octubre de 1594, firmado por el rey. Maldonado es un lugar en el mundo. Maldonado está en los mapas. Va a aparecer en la novela de Robinson Crusoe. No precisamente en Robinson Crusoe, pero sí en novelas de Selkirk va a aparecer Maldonado como un lugar geográfico. Todavía es la isla. En este momento es la isla. Maldonado, 19 de octubre de 1594, primera mención de Maldonado como lugar geográfico. Es un topónimo. Bien. ¿Estamos rumbeando para el lado de la geopolítica o no? Sí, bien. Gracias. Todavía no me corren entonces. Porque quieren saber lo que viene después. Ahí está la Real Cédula. En este momento se está inaugurando en la Junta Departamental de Maldonado una reproducción, el embajador de España y la desaparecida María Díaz de Guerra, la profesora de historia. Fernando Cairo, Gastón Pereira, el presidente de la Junta, y el embajador. 19 de octubre de 2007, cuando los 250 años del proceso fundacional de Maldonado. Y ahí la tienen. Al lado está la bandera de Maldonado. Francisco Maldonado, un marino. Francisco Maldonado, un marino que José Toribio Medina dice en su libro El Veneciano, Sebastián Caboto al servicio de España, dice, recomendado por Carlos V a los diputados de la Armada y a Caboto por Real Cédula de 12 de noviembre de 1525. Fue como teniente de alguacil en la Capitana, pero Caboto le privó del cargo durante el viaje. Acompañóle por el Paraná y antes de regresar para España le despachó tierra adentro con Mafrolo y se volvió dejándolos allí. Caboto, ¿qué hizo? Subió a un marino de nombre Francisco Maldonado a su nave por Real Cédula de Carlos V. Vamos a verlo a Carlos V. Acá. Ahí lo tienen en su real dimensión de emperador. En 1527 era. Carlos V le recomienda a la armada que estaba despachando sus naves hacia el Atlántico Sur, le recomienda subir a este Francisco Maldonado. Lo manda como alguacil de una nave de Santa María del Espinar. Acompaña a Caboto. Así que lo acompañó en ese periplo que describimos hace un rato con Francisco del Puerto. Pero a la vuelta lo despacha tierra adentro con alguien que se llama Mafrolo o Mafiolo, según algunas otras versiones, y después no lo recoge. Esto es Salamanca, año 2000, esos cambios de frente que uno tiene en la vida que son fantásticos. En el año 2000 compartí un curso
con mi hijo en la Universidad de Salamanca. Y en la Universidad de Salamanca, en un día libre, nos llevan a pasear y nos llevan a la casa de los Maldonado. Mira, toma chocolate. Y la casa de los Maldonado, que es una biblioteca pública, tiene el escudo de los Maldonado, el escudo con las 5 flores de lis. Y digo, casa de los Maldonado, sí, los Maldonado eran, los señores de Salamanca eran los Maldonado. Digo, porque un marino que fue abandonado allá de donde yo vengo es de apellido Maldonado. Y puede ser, eran muy aventureros los Maldonado. Carlos V asume como rey de España, no era español. Él había vivido toda su vida en Flandes, sus intereses comerciales, geopolíticos, eran los que manejaba los hilados de Flandes y demás. Y él entra en España y produce todo un movimiento. ¿Qué pasa con los hilados de Burgos si ahora los hilados van a venir de allá? ¿Qué pasa con este jovencito que acaba de asumir de rey, que no sabe ni hablar castellano como hablamos nosotros? No sé si estoy hablando de geopolítica. Sí. Y se produce algo, ¿qué es esto? La revuelta de los comuneros. ¿Quiénes son los comuneros? Los comuneros son las comunas. No sé si les suena una España que está dividida hoy en comunidades autónomas, que tuvieron que inventar hasta una comunidad autónoma de Madrid con una larga tradición. Ninguna. Es decir, Madrid era el centro político. Que me hablen de Castilla, que me hablen de Aragón, que me hablen de Cataluña. Pero inventaron una comunidad autónoma de Madrid. Bien, por peso político. Fantástico. Estos, los de Villalar, son los castellanos. Acá, como ustedes pueden ver, esta pintura, yo tengo muchos papeles, a veces me olvido de mirarlo. Está pintada en 1860, es un cuadro de grandes dimensiones, 2,60 metros por 3,60 metros. Estaba en la Cámara de Diputados de Madrid. Lo último que leí de ella fue que fue para Valladolid. ¿Por qué fue para Valladolid? Fíjense que de 1521 a 2021 se cumplen 500 años redondos, cosa que nos encantan a los humanos, de esta revuelta de los comuneros castellanos contra Carlos V. Pueden contar los que están acá adelante. Hay un patíbulo, le acaban de cortar la cabeza a alguien, otro ser central está recibiendo la extremaunción y otro se apresta a subir. Estos señores son Padilla, Bravo y Maldonado. Padilla, el que está central acá, es el de Toledo. Tengo que leer hasta mis propias anotaciones y ponerlas a la distancia conveniente. Bravo, al que ya le cortaron la cabeza, es el capitán de las milicias de Segovia, Castilla pura. Y nuestro personaje se llama Francisco Maldonado. No es obviamente el marino. No es obviamente el marino. Y está próximo a que le corten la cabeza. Esta revuelta de los comuneros ya tuvo 500 años y es reivindicada en Castilla como la resistencia al poder imperial. Si la analizamos geopolíticamente, el poder unificado es mucho más novedoso en tiempo que el poder feudal independiente. Entonces, este anacronismo, en cierta forma, de la defensa a ultranza del señorío propio, es defendido hoy, 500 años después, por los castellanos españoles, como
el sentimiento autónomo castellano. ¿Por qué tenemos que ver nosotros? Porque este era Francisco Maldonado, el capitán de las milicias, un Pedro Maldonado, primo de él, y que vivía en esa casa que mostramos antes, que a su vez era de Pimentel, uno de los que firmó el Tratado de Tordesillas, que dividió América en una sola castellana y en una sola portuguesa. Así que todo nos toca, todo nos toca. Un primo de este, Pedro, que no había participado, lo tuvieron un año preso en Simancas por las dudas, a ver cómo se portaba, y lo sacaron de la cárcel para cortarle la cabeza. Por las dudas. Esto fue en 1521. Hasta 1526 hay ajusticiamientos de jefes comuneros y de milicianos comuneros. Es decir, Carlos V agarra el poder y dice, esto no funciona más. Es más, todos conocimos Ávila y nos maravillamos de las tribus, de las murallas. Las murallas de Ávila tenían las torres emplomadas, es decir, las torres cónicas, esas clásicas que vemos en los cuentos de hadas. Carlos V mandó que esas murallas fueran cortadas porque se habían levantado contra él. Es decir, el poder imperial se impuso. Y resulta que en la expedición de Gaboto, 1527, cuando se está armando la expedición, podemos pensar en 1525, 1526, Carlos V, por una real cédula, despacha a un Maldonado que Gaboto lo extraña tierra adentro y después no lo recoge. Vamos a algún apunte. Se acusó a Gaboto de haber abandonado su suerte a un grupo de hombres que previamente había enviado a matar lobos marinos para su abastecimiento. Al paso de la nave del veneciano, Gaboto, les hicieron señales con humo desde el Cabo Santa María. Vamos a hablar del Cabo Santa María ahora en un rato. A una legua de donde estaban. Gaboto se negó a ir, diciendo que los hombres ya debían haber sido muertos por los indios. Y un testigo, Junco, replicó que no podía ser porque aquellos indios de aquella tierra donde ellos fueron eran sus amigos y que no era posible haberlos muerto. En un momento muy poético mío, yo escribí que abandonar a alguien ahí era como si un disidente estadounidense o soviético lo hubieran puesto en una nave y lo hubieran dejado en un satélite de Júpiter. Pero eso no tiene fundamento histórico ninguno. Eso es simplemente una elucubración y fechas que coinciden. En el análisis de motivos de la declaración del 19 de octubre como Día de Maldonado, esa exposición de motivos de este Maldonado náufrago, proscripto y abandonado está, figura. Y eso nos trae al redondeo de esto, si es que estamos a tiempo de empezar a darle un redondeo. Como que tenemos un rato más. Gracias. Es que existe una identidad Maldonado. Venimos de un náufrago proscripto que extrañamente, el padre, Carlos V, lo manda en 1527, digamos si es cierto, y su hijo Felipe II en 1564 manda poblar la isla de Maldonado. ¿Quién mantuvo? Mientras que alguien lo quiso olvidar, alguien lo mantuvo en la memoria. ¿Quién lo mantuvo en la memoria? Probablemente otros marinos que se pasaban la consigna, la isla donde abandonaron a Maldonado, la isla de Maldonado, y así quedó en la corte.
Y cuando a Felipe II le llega de fundar una población en la isla de Maldonado, ya ni tenía los motivos por los cuales el padre había extrañado a uno aquí. Probablemente. ¿Existe una identidad Maldonado? No, probablemente no derivada de esto porque no teníamos ni idea. Cuando nos criamos no teníamos ni idea. Porque podíamos ser, miren qué buena cosa, si sigue creciendo la ciudad universitaria, el día de mañana hermanarnos con Salamanca por el Maldonado que fue abandonado acá, no sería mala cosa. Hace muchos años que estoy planteando que sí, que existe una identidad Maldonado. En la primera charla que lo planteé fue en el Centro Regional Carolino, lugar duro para plantear de que hay una identidad de Maldonado, si lo hay. Lugar duro para plantear. Y estoy mirando una Carolina. Pero estoy planteando que existe una identidad Maldonado. Y se lo estoy planteando a gente que ha venido de Argentina, gente que ha venido de Europa y gente que ha venido de otros lugares del Uruguay y que han elegido, como yo, este rincón en un lejano oeste de un remoto sur como lugar para vivir. Existe una identidad Maldonado. ¿En qué me baso? Bueno. Mis concurrentes al taller de literatura y fútbol me regalaron una taza con esta inscripción: la identidad es una construcción que se relata. La identidad es una construcción que se relata. Mi identidad fue construida con los relatos de mi madre y de mi padre, y de mi escuela, y de mi líder político, y de mi referente. La identidad de los bosnios, la identidad de los serbios, la identidad de los croatas fue transmitida por la leche materna de las abuelas. Los americanos, cuando hablo de americanos, es decir, esto es geopolítica también, es decir, para nosotros estadounidenses que se dicen americanos, y que ignoran al resto del mundo, en muchos casos muy pragmáticos, por su moral pragmática, un día se dijeron, bueno, sentémonos y solucionemos este problema de los Balcanes. En que empiecen ellos devolviendo los impuestos que pagamos para mantener la fe. Ahí ya. ¿Y quién pagó esos impuestos? La bisabuela, la tatarabuela y así para atrás. Es decir, la identidad es una construcción que se relata. Hay familias enteras del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Peñarol de Nacional de Defensor, de Atenas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso se transmite. A los de literatura y fútbol no se lo vuelvo a plantear, ya lo sabemos todos. El maestro Olmedo, nacido en Artigas, Ignacio Olmedo, artista plástico, maestro, abre una revista italiana de arte y se encuentra con esta imagen. Grigori Mikhailovich Bobrovsky. Se remata esta obra en una galería de arte Capitano de Milán. Y el maestro Olmedo dice, esto es Maldonado. ¿Cómo este ruso, nacido en Vitebsk, Bielorrusia, ahora mala palabra, por la geopolítica, cómo este bielorruso pintó esto? Ruso, pintó esto. No sé, se lo contó un marinero, hizo un dibujo, estuvo, no estuvo, pero esto es Maldonado. No, es una ficción. Sí, es una ficción. Es decir, esta laguna que está acá, ya no la ven más, pero si van a la pista donde se sacan las pruebas de conducir las motos, van a ver un hilo de agua que nace, que desemboca en la parada 24. Esta es la laguna donde nacía esa cañada. Sigue naciendo el manantial ahí abajo, lo único que está entubado. ¿Se reflejan las torres del Vigía y la torre de la catedral ahí? No, eso, ahí sí.
es una licencia poética. Pero esto es identidad, esto forma parte de mí, este conjunto monumental. He visto conjuntos monumentales fantásticos, pero este es mío. Esto es mi identidad. Si estuviéramos haciendo esto por Zoom, tendría este cuadro atrás mío. Plinio Rinaldi, el Piroro, ¿no? Unas figuras, y allá atrás está ella, la torre de vigía. No está en ningún otro lugar del mundo una torre parecida. Y más linda ninguna. Más linda ninguna. Eso es mi identidad. Guillermo Rodríguez trabajó de profesor en el liceo número 4, gran grabador, esto es una xilografía. José Curio, y este es el menos pensado, este es Reborati, el de Velo y Reborati, dibujó esa torre de vigía, porque en una charla con Mario descubrí que Reborati, el de Velo y Reborati, era casado con una niña que se crió en la casa de Elvira Correa de Marini, la que donó donde se construyó el colegio de hermanas capuchinas. ¿No? Toda la historia pasa por Maldonado, quiéranlo o no, no se nieguen, ábranse. Toda la historia pasa por Maldonado. ¿Y esto qué es? Esto es una torre de vigilancia. Y este es mi Maldonado, porque desde ahí arriba se vigilaba la costa. ¿Y por qué se vigilaba la costa? Porque se vigilaba la entrada y salida de barcos. Pero fundamentalmente que no vinieran a la Cañada de la Guada barcos que no fueran de mi color. Y al lado hay algo muy singular. El Marco de los Reyes. Marco de los Reyes, ahí lo tienen. Con sus escrituras en latín, bajo Juan V, bajo Fernando VI, Juan V Lusitanorum Rege Fidelissimo. El Juan V es el rey de Portugal. Fernando VI, Hispano Rege Católico, rey de España. Este es el pacto firmado en Madrid en enero de 1750, y dicen la cosa más bonita que podemos encontrar en la relación entre humanos: justicia et paz osculate sunt. La justicia y la paz se abrazan. Justicia y paz. ¿Cuánto hace que estamos buscando justicia y paz? Eso dice nuestro Marco de los Reyes. Que no es único. No es único. Este papel que no lo ven, está escaneado, está digitalizado y subido en el sitio web de la Junta Departamental de Maldonado. Uno de mis sombreros que me pongo. ¿Qué dice acá? Acá dice, esto es un acta de la Junta Económico-Administrativa del 23 de septiembre de 1895. Y dice, teniendo conocimiento de que en la Sierra de Carapé, en este departamento, se hayan abandonado los bloques de mármol que constituyen el tercer marco hispano-lusitano, según el Tratado de Madrid de 1750, por moción del vocal don Saturnino Pintos, se acordó nombrar una comisión compuesta por el jefe político y de policía, inspector departamental de escuelas, doctor don Saturnino Pintos, se cumplió una regla de oro. Si alguien propone formar una comisión, lo ponen. Así que Saturnino Pintos propuso algo y lo pusieron en la comisión. Nunca propongan nada si no quieren estar en la comisión. ¿Qué es lo que Lázaro Dicio y don Juan S. Veira, para que se encarguen de la dirección de los trabajos de traslación del expresado marco a esta ciudad, a fin de colocarlo y conservarlo en la Plaza Recreo como recuerdo histórico, siendo por cuenta de la Junta todos los gastos que origina esta traslación?
Y no siendo el acto para más, el señor presidente declaró levantada la sesión a las 11 de la noche. Juan de Dios de Vincense, Jaime H. Pou, secretario. Eso dice el acto. Que nos provoca todavía hoy un problema con el vecino Lavalleja. Que el vecino Lavalleja, hay algunos preclaros que dicen que ese marco estaba en territorio de Lavalleja. Geopolítica de barrio, pero geopolítica al fin. Esto está subido en el sitio de la Junta Departamental de Maldonado. Este está en la fortaleza de Santa Teresa y estaba en el Cerro de la Buena Vista, en Balizas, Rocha. Está zunchado y roto, porque cuando el tratado perdió vigencia lo rompieron. De forma tal, cuando algo se rompe, nuestra declaración de independencia, 25 de agosto, se declaran írritos, nulos y disueltos y sin ningún valor para siempre. Entonces, ¿qué hacían con estos marcos? Lo rompieron. El marco el nuestro de la Sierra de Carapé, dice que estaba sirviendo la parte de arriba como bebedero de animales cuando lo fueron a buscar. Este está en la fortaleza de Santa Teresa. Y este está en la Plaza La Peire de Rocha, Marco India Muerta de Rocha. El más lindo de Cerro de los Reyes, Sierra de Carapé, Maldonado, actualmente en Plaza Torre del Vigía, Maldonado Capital. Se llamaba Plaza del Recreo. Les voy a mostrar otro más. Este está en el Mato Grosso. Marco de Yaurú, actualmente en Largo da Matriz, Largo, la plaza de la iglesia matriz. Cáceres, miren qué nombre castellano para una población en Brasil. Cáceres, Mato Grosso, Brasil. Así era el que tocó para él. Si van al Chuy, les pido que se fijen en los arroyos que van cruzando después del Chafalote para adelante. Arroyo del Consejo, Arroyo Sarandí del Consejo. ¿Qué eran esos? Donde se reunió el Consejo que llevaba los marcos para poner en el lugar. Los viajes de Chuy son muy instructivos. Maldonado, 250 años de su fundación. Miren que Maldonado no se fundó, 1594 el rey dijo de fundarlo. Fernando de Zárate, gobernador en Asunción, dejó pasar. Maldonado ciudad se va a fundar en 1755, entre el 55 y el 57, un proceso fundacional. Esto se estudia en Brasil. Fíjense, acá esto es materiales de estudio para el examen vestibular. El vestibular. Dice, acá tienen el Tratado de Tordesillas. Después tienen el de Madrid. Después el de San Ildefonso. ¿Qué va haciendo Portugal? Lo que sus hijos brasileños han hecho toda la vida, de ir corriendo las cosas. El arroyo Chuy, donde desemboca, para que no se corra y haga barra como la cañadita que les mostré de la parada 24 y por la cual estamos acá. ¿Qué tiene de lado? Tiene, fíjense, un murallón de piedra para que no se mueva, para que ese límite no vaya a moverse. Tenemos un límite contestado con Brasil en Aceguá, que son unos metros cuadrados. Bueno, esto estudian los brasileños en sus exámenes vestibulares, la América portuguesa y las tierras de España. Las tierras de España. ¿Y cómo fue el viento? Siempre pastelado. Siempre pastelado. Los 7 pueblos de las Misiones y el Río de la Plata. Acá tenemos un mapa que lo podemos consultar en el Museo Masón. Fíjense dónde pasaba la línea divisoria de 1750, si esto es Maldonado.
pasaba ahí, en la sierra de Carapé. Ahí era el límite entre España y Portugal. ¿Quién aparece? Aparece este señor, José Joaquín de Viana, primer gobernador civil de Montevideo. Montevideo había tenido gobernadores militares, pero gobernador civil es el primero que tiene. Su escudo de armas, yo estoy seguro de haber visto su escudo de armas en los vidrios del Cabildo de Montevideo. La última vez que fui para fotografiarlo, no estaban. Cambiaron los vidrios, eran unos vidrios biselados que tenían este escudo de armas. El escudo de José Joaquín de Viana. Miren lo mal que lo tratábamos. ¿Cómo se llama nuestra avenida? Joaquín le decimos nosotros, pero es José Joaquín. Es José Joaquín. El cargo de don Joaquín está bien, pero la avenida es José Joaquín. El hombre firmaba Josef con PH. Pero somos así de desagradecidos, no importa. Esa chapa está en el Museo Masónico. Gobernador José Joaquín de Viana, fundador de Maldonado, 1755-1757. José Joaquín de Viana. José Joaquín de Viana está encargado, como gobernador de Montevideo, de ver dónde se ponían los marcos a los cuales estuvimos haciendo referencia. En ese viaje al Chuy, ¿y qué ve? Él ve, acá teníamos a Felipe II, la primera vez que se nombró Maldonado como lugar geográfico en 1564, 1594. Tanto tiempo que pasa. Felipe II, rey. Felipe IV. Estos son los Austrias que están gobernando. Felipe IV lo reconocemos fácilmente por el cuadro de las Meninas. ¿Sí? Van pasando los reyes. Carlos II, el hechizado, muere sin descendencia. Aparece la guerra de sucesión. Toda Europa interviene en poner un rey en España. Y aparecen los Borbones, los que están actualmente. Felipe V, 1700 a 1724, 1724 Luis I, y resulta que Felipe V es el que queda de 1724 a 1746. Bueno, me fui para acá de vuelta. Y ahora Fernando VI, su reinado 1746-1759, y aquí se firma el Tratado de Madrid, José Joaquín de Viana, gobernador de Montevideo, y población en Maldonado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Maldonado elige como santo patrono a San Fernando? ¿Cómo se representa a San Fernando? San Fernando, rey de Castilla. San Fernando luchando contra los moros. San Fernando, el que expulsa a los moros de Sevilla. San Fernando con una espada en la mano y una cruz en la otra. Cuando José Joaquín de Viana establezca una población aquí, con una frontera tan cercana, Maldonado es frontera. Y Maldonado, y esa es mi tesis, ha seguido siendo frontera toda su vida, desde su fundación. Después voy a tratar de afirmarlo. Me quedan 15, ¿verdad? Fue frontera en su fundación. José Joaquín de Viana dice, hay una bahía con una fuente de agua potable, tengo que establecer una población ahí. No hay un acta fundacional. ¿Por qué no hay un acta fundacional? José Joaquín de Viana era gobernador civil de Montevideo. No tenía potestades sobre este territorio. Este territorio dependía directamente del virreinato del Río de la Plata. No tenía potestades. Entonces, ¿qué hace? Pone una guardia, pone una población. ¿Por qué? Porque es estratégicamente geopolítica. Porque tiene la frontera y tiene una fuente de aprovisionamiento de agua y de lugar donde guarecer los barcos. Maldonado es geopolítica. Maldonado es frontera en su fundación.
Hablamos del Cabo Santa María recién. Miren, Bahía de Maldonado, Isla de Maldonade, Montañes des Maldonades. Está escribiendo la cartografía de Furro. Y dice Cabo Santa María. Y ustedes dicen, no, Cabo Santa María no está ahí. El Cabo ¿Ahí quién está? Punta del Este. ¿Qué es Punta del Este? La punta del este de la Bahía de Maldonado. ¿Y el Cabo Santa María dónde cae? ¿En dónde? En La Paloma. El hotel de La Paloma, del que estaba el casino, se llama Cabo Santa María. Geopolítica pura. Cuando se hacen los límites, la costa española quedaba hasta el Cabo Santa María. ¿Qué hacen los cartógrafos españoles? Corren el Cabo Santa María y dicen, no es más Punta del Este, se vino para acá. ¿Y qué ganaste? Ganaste unos kilómetros. Eso es geopolítica. El Cabo Santa María fue siempre la Punta del Este. Y sin embargo, en un determinado momento desapareció de la cartografía. Aquí es Cabo Santa María. Aquí es Cap Santa María. Un mapa holandés. Bahía van Maldonado. Y el Cabo Santa María está ahí. Y aquí llegamos a 1803. 1803, plano del puerto de Maldonado, teniente de fragata Andrés de Ollarvide, 1803. Claramente marcada la cañada de la Guada con la batería, claramente marcada la batería de Jesús o del Medio, claramente marcada la cañada del Molino y el camino real que no viene por la duna, viene por la tierra, detrás de la laguna del diario, no, Laguna Franca, lo mismo que la ballena franca, es decir, franca, de acceso fácil, de acceso común. Y esta es la otra frontera. Acá llegan los ingleses. 29 de octubre de 1806. Las baterías están acá. Igual no se podrían haber enfrentado con una flota. Cañones de reducido calibre y de poca cantidad frente a lo que un buque de línea inglés podía ofrecer. La flota inglesa se estaciona en Pinares, sobre la desembocadura de la cañada del Molino, desembarca y empieza a avanzar. Se produce un combate encarnizado, del cual da cuenta el padre Amenedo Montenegro de San Carlos. 200 y tantas personas salen de Maldonado a enfrentar a los ingleses. Pese a que las autoridades civiles y militares habían dado la orden de irse, que se fueran los militares, que no opusieran resistencia, no había posibilidad de enfrentar a una fuerza armada de ese tipo. Quiere decir que en una población de 1.200, 1.500, 2.000, 220 hombres salieron a pelear. Los invito mañana a salir a enfrentar a los ingleses ahí por la altura del Liporá. Por la altura del Liporá. ¿Ah? Dice que había unos cactus y una descarga de fusilería mató a varios e hirió a varios de los muchachos, escriben los oficiales ingleses indignados con ese accionar. Que no habían puesto bandera en la torre del vigía. Y sin embargo salieron a emboscar. El tren de artillería se enterró en la arena, no pudieron contar con artillería. Y luego de ese combate en el Liporá se dividieron en 3 columnas que entraron por lo que hoy serían Pérez del Puerto, por la Torre del Vigía, 25 de Mayo y Florida, en dirección al centro, y lo saquearon durante 3 días. Ahí Maldonado entra en un franco retroceso. Esta pintura la pueden ver en el hall del edificio comunal. Están los ascensores aquí enfrente, se llama Defensores de Maldonado, está pintada por Castel Capurro.
fue una gestión que hizo el edil Olmos en su momento en un canje por deuda de contribución inmobiliaria de la casa de los Castelcapurro. Ese cuadro lo pueden ver. Es una visión idílica. El combate no fue así, el combate fue una emboscada adentro de unas tunas. Yo sé de andar a caballo menos de que hablar en público, pero no se puede correr a caballo por las dunas, ¿verdad? Hacer una carga de ese tipo. Este otro tiene mucha fuerza, probablemente haya sido un boceto del anterior. Este perteneció también Defensores de Maldonado. Este salió a remate en el Fondo de Recuperación del Patrimonio Bancario del Banco Comercial. Se pagaron $600 por él el 25 de noviembre de 2003. Probablemente este sea un boceto del anterior. Y Castelcapurro puso milicia, puso indios, puso gauchos, puso todo lo que Castelcapurro nos puede mostrar. Tiene una gran fuerza, La otra frontera que tiene Maldonado entonces, el mar, que como Tom Hanks, vamos a ver qué trae la marea. Un día trajo a los ingleses. Querían hablar de los escasos, ahí tienen los escasos. Ahí tienen esta señora de doña Olga Urbi con sus 101 años ahora. El que tiene pinta de bar derecho ahí con que come bulones soy yo, y después el doctor Mario Escaso y el doctor Alberto Escaso. Al fondo, algo que todavía extraño, el muelle de la 23, el que me fijaba los límites en la infancia. Y el mar era nuestra frontera. Que gracias a las personalidades más insólitas en nuestra concepción, podemos decir que tenemos un mar territorial uruguayo, porque Argentina durante mucho tiempo reclamó la costa seca y llegó a hacer, la Armada llegó a hacer maniobras de disparo sobre la isla de Gorriti, y las dos personalidades que firmaron el acuerdo de límites entre Uruguay y Argentina fueron Perón y Juan María Bordaberry. Juan Domingo Perón y Juan María Bordaberry. La otra frontera, el mar. El mar que nos trae cosas. Parada 9:30. Vayan un día de bajante, se van a encontrar con unos restos de madera. Que forman parte de nuestra historia. Este es el autor de la nota. Que forman parte de nuestra historia. Esto es Letonia. Ventspils se llama la población. Se llamaba en aquel entonces Windau, en alemán. Una población letona muy importante. Y ahí, intercambiando correos con el museo local, me encontré con esta pintura. La Medora de Windau, Capitán H. Heimberg. Tenemos por Varese, por periódicos de aquel tiempo, todo el trámite de recuperación de ese barco que encalló ahí, y del remate de todos los cordajes y de todo el cargamento de una barca rusa que era la Medora. Esa es nuestra otra frontera. Las cosas que sigue trayendo el mar. Nadie se puede, todos podemos decir soy de Maldonado. Yo quisiera que todos dijéramos soy de Maldonado. Carlito, hemos tenido ediles por 3 y 4 periodos en la Junta de Maldonado que seguían diciendo que eran de 33. Que daban ganas de... ¿Es cierto o no es cierto? No digamos nombre. Venían con su identidad. Venían con su identidad. Venían con su identidad formada. Yo quisiera que todos dijéramos somos de Maldonado. Y ahí está la identidad de Maldonado. La identidad de Maldonado es que acá se recibe al barco ruso, al que viene de otro lado, en patas o con capital, como si de acá hubiera sido toda la vida. Y yo creo que eso es un orgullo identitario que tenemos que tener los maldonadenses, como gente de aluvión que somos. Mi padre
Llegó en el 48 acá, es decir que la familia Escaso está cumpliendo 75 años acá. Llegó acá por la vieja necesidad. Era médico y le dijeron, andate para Maldonado, que allá hay futuro como médico. Y se vino para acá. Es más, le habían dicho, véngase para Maldonado porque no hay médicos en Maldonado. Y cuando fue a consultar al jefe de su guardia, a su jefe de su hospital español, el doctor Muñoz, dice, como que no hay médicos en Maldonado. Si allá está el doctor Rivero, está el doctor Soria. Ah, dice, no hay médico colorado. Dice, vaya. 75 años tenemos los Escasos acá y estamos afincados acá, y doña Olga, con sus 101 años, sigue siendo de Maldonado. Y yo creo que ese es el orgullo identitario que los maldonadenses tenemos que tener. Que lejos de no tener identidad, recibimos al que viene como se merece, como un recién llegado a su nueva casa. Lo que no debemos dejar es que piense que este lugar no tiene historia, que este lugar no tiene pasado, que este lugar no tiene tradiciones, que este lugar no tiene su identidad y su criterio geopolítico de ser una frontera. Muchas gracias. Excelente su historia, pero ¿qué pasó de los ingleses para acá? Quedamos para otra. Cuando quiera, mire todas las diapositivas que dejé ahí, porque ya vi que el interés se mantenía, pero había que cortar en algún momento. Ya tendremos una segunda parte de los ingleses para acá. Imagínense eso sí, planteando ese sentimiento identitario en el Museo Regional Carolina. Fui muy bien recibido. Fui muy bien recibido. Graciela. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Alguien que quiera? Sí, Eugenio. ¿Fernandino o maldonandense? Los dos. La prensa montevideana puede decir cualquier cosa. Lo correcto sería maldonadenses todos. Por eso el día de Maldonado es un día determinado, ¿sí? Que nos abarca a todos los maldonadenses. Después tenemos los fernandinos, que somos los de Maldonado, los aigüenses, los pandeazuquenses, los piriapolenses, los carolinos, cada uno de ellos con su identidad y su impronta. Maldonadenses todos, fernandinos los de Maldonado. Le cuento la prensa capitalina lo que puede decir. Intendente de Maldonado, de los Santos. De los Santos, nacido en el 110. Nacido en el 110, viviendo en San Carlos y con credencial en Maldonado. Cuando la prensa montevideana lo toma, dice, nació en la localidad fernandina del kilómetro 110. No, señor. Nació en Pueblo Gerona. Nació en Pueblo Gerona. No, fernandino, los de Maldonado. Maldonadenses, todos. Ahora, ¿qué ocurre? Un minuto y les muestro qué nivel de explicitación tenemos que tener por ese mismo tipo de suspicacias que podemos tener. 19 de octubre de 1594, topónimo Maldonado, lugar geográfico. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Real cédula. La Junta Departamental de Maldonado, en el decreto 3792 del 2004 y en la ley posterior de ley nacional del 2005, se dice Día de Maldonado. Pero hasta el propio de los Santos me pasó de tener que decir, no, mira que es el día de todo el departamento de Maldonado.
Entonces, una ley posterior del 2012, en su artículo 346, esas leyes ómnibus de presupuesto, día del departamento de Maldonado. Es decir, tenemos una suspicacia tan grande entre Maldonado, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis, Baigua. Usted dio en el clavo. Maldonadenses todos. 19 de octubre de 1594 se nombró Maldonado como un lugar en el mundo. Claro, yo soy fernandino y me cuento dentro de los privilegiados. Yo tengo en mi escudo una ballena y las ballenas las veo ahí. A la higüense le puede resultar más difícil. Pues es una cuestión de territorio que tomó un nombre. Pero Don Artigas, en 1816, dice: San Fernando de Maldonado, cabeza de los pueblos de San Carlos, Concepción de Minas, Rocha y Santa Teresa. Si usted borra a San Fernando de Maldonado del mapa, no entiende la geopolítica del este del país. Esa es la primera división departamental que nos da José Artigas. Sí, era un solo departamento. Acá lo tiene. La evolución es esta. Museo Mazzoni, 1828, Maldonado es todo esto. Miguel, calle Gutiérrez Ruiz se llamaba Cebollatí. ¿Por qué? Porque era el límite norte del departamento de Maldonado. 1828, 1830, 1837 sacan el departamento de Minas. 1884 sacan Rocha. ¿Ah? Y así vamos quedando. Y le digo más, ahí me tocó lo de Fernandino y Maldonadense. Vamos a ver cuántos somos en el censo para que planeamiento y presupuesto nos asigne recursos de acuerdo a la cantidad de población que somos. Porque Maldonado es la niña boba de la fiesta, como es la niña rica y linda. De Montevideo nos toman por el censo del 62 igual, donde no nos avivemos. Entonces, contémonos, porque acá nomás en el conurbano debemos andar por los 200.000. Seguramente. ¿Alguna otra Muchas consulta? gracias. Entonces pasamos a los invitamos para el viernes que viene, que tenemos al profesor y doctor José Arocena con un tema muy especial para todos nosotros que ya hemos cumplido 30, 35. Los cambios desde el punto de vista social, económico, religioso y sobre todo tecnológico de los últimos 50 años. Lo presenta en un libro que el libro, desde ya les digo, es excelente. O sea que los esperamos a todos el viernes que viene, a la misma hora, en el mismo canal y en la misma azotea. Muchas gracias, muchas gracias. Mi señora, mira, ellos recién vinieron a la partida y dice, con un marido de Madrid, tenía que pedir para por una vuelta, se lo compró, tenía un Punta Cana en aquella época, y fuiste a casa y yo te hice un flete con una camioneta que tenía un día, pues me acuerdo clarito, hace años que no tengo. Su cara de referencia que usted podía tener en toda la casita donde yo la casa de Leandro, ahora Leandro se pudo para allá. Sí, con un campito.